La ciencia moderna sabe que todas las sustancias están formadas por moléculas y átomos. Los núcleos atómicos están formados por protones y neutrones, que a su vez están formados por quarks. Se cree generalmente que los quarks son las partículas más pequeñas junto con los leptones, electrones y neutrinos, y que carecen de estructura. Los leptones y los quarks tienen una estructura. Constan de ciertas energías, ondas. Un leptón y un quark representan un estado enrollado de ondas elásticas cortas. Asociativamente, se puede comparar con un enredo de serpientes entrelazadas entre sí. Cada enredo es la partícula más pequeña, un quark o un leptón, mientras que cada serpiente del enredo es un tipo diferente de energía. Cuando las serpientes están enrolladas, observamos una partícula. Cuando, bajo ciertas condiciones, un enredo se desenreda y las serpientes se alinean linealmente una tras otra, observamos una onda, un estado ondulatorio de la misma partícula. Esto queda claramente demostrado por el experimento de la doble rendija, en el que una onda pasaba a un estado de partícula al cambiar las condiciones, en presencia de un observador. En esencia, el enredo entrelazado es el nivel cuántico, el nivel de manifestación de las partículas, mientras que las ondas elásticas cortas, las serpientes que lo componen todo, representan el nivel más allá del cuántico. Sabemos que ya en el nivel cuántico, las leyes de la física clásica dejan de funcionar, pero en el nivel más allá del cuántico, todo es radicalmente distinto. Todo el mundo más allá del cuántico está lleno de ondas elásticas cortas, serpientes, es decir, diferentes tipos de energías. Cuando las serpientes se entretejen en un enredo, lo invisible se hace visible. Este es el proceso del mundo cuántico. Cada uno de estos enredos no es más que la partícula más elemental del mundo material. En el mundo más allá del quantum, hay muchos tipos de energías, es decir, serpientes. Asociativamente se puede imaginar que tienen diferentes patrones, colores y grosores. Algunas son venenosas y otras no. Las combinaciones de estas energías, es decir, las ondas cortas y elásticas o serpientes, constituyen todas las ondas conocidas por la ciencia actual, electromagnética, térmica, etc. En otras palabras, cualquier onda es discreta en su verdadera naturaleza, porque consiste en una multitud de cortas ondas elásticas, serpientes. Ninguna de las serpientes desaparece jamás, solo se transforma de un estado a otro. Además, todos los objetos materiales están formados por enredos de serpientes como las partículas materiales más pequeñas. Cada serpiente de un enredo es portadora de cierta información, un código. Dependiendo de la combinación de serpientes en una partícula, se forma una u otra materia con determinadas propiedades en el mundo material. Las características de un objeto material y todos los procesos que ocurren en él se forman en el nivel más allá del cuántico. Es decir, la información contenida en una partícula en el nivel más allá del cuántico determina lo que esta partícula crea. Una pelota o un perro. Si descomponemos un enredo de serpientes en un estado lineal, todas las serpientes se alinearán en una secuencia estricta. Y esta secuencia es muy importante, como en el ADN. Cada fragmento está en su sitio. La primera serpiente de la secuencia tiene un papel específico. Es la portadora de la información sobre todo el enredo y lleva el código principal del programa. Comprender cómo está organizado el mundo a un nivel más allá del cuántico y que todo está formado por ondas cortas y elásticas nos ha llevado al hecho evidente de que existen muchos más tipos de energías en el mundo. Se encontraron referencias al uso de al menos 32 tipos de energía en la antigüedad. Ya se conocía en la antigüedad, y muchos artefactos de todo el mundo así muestran. Veamos algunos de ellos. ¿Comprenden ahora qué significado especial tienen? Las serpientes y los enredos de serpientes no eran representaciones casuales. Eran un ejemplo asociativo para explicar la estructura de la materia en el nivel más allá del cuántico, así como las formas de manipularla. Tomemos como ejemplo el Gran Colisionador de Hadrones, el acelerador de partículas más potente del mundo. Los científicos utilizan campos electromagnéticos para acelerar dos haces de partículas cargadas, por ejemplo protones, a enormes velocidades en el colisionador y luego las hacen colisionar. Como resultado, tras la colisión,
Los científicos observan la formación y dispersión de partículas mucho más grandes y con una masa total mucho mayor que la que tenían antes de la colisión. Y la ciencia no puede explicar este fenómeno. Es como si dos pelotas de tenis chocaran entre sí y su colisión produjera un montón de pelotas de baloncesto dispersas. Todas estas partículas no son más que serpientes en estado enrollado. La energía que la acelera, la onda electromagnética, es también serpiente, solo que no en estado enrollado, sino lineal, en estado de onda. Así, en el colisionador no solo chocan dos partículas, sino miles y miles de millones de serpientes en estado de ondas, que se transforman en estados enrollados durante la colisión. Son precisamente lo que captamos como un montón de partículas en dispersión. Así, la hipótesis da respuesta a cómo dos partículas pequeñas pueden formar otras nuevas que las superan en volumen, tamaño y masa. El misterioso nacimiento de partículas virtuales en el vacío físico puede explicarse de forma similar. ¿Cómo surge un par partícula-antipartícula del vacío y, al cabo de poco tiempo, vuelve a desaparecer? Las cortas ondas elásticas, serpientes que llenan el vacío, se mueven desde el nivel más allá del cuántico hacia el mundo cuántico, formando estados enrollados, las mismas partículas que podemos observar. De hecho, el mundo entero está hecho de serpientes, no hay lugar donde no existan. Consideramos otro ejemplo. En física cuántica existe un fenómeno conocido como partículas entrelazadas. Dos partículas pueden estar en diferentes bordes del universo e interactuar entre sí sin pérdidas de tiempo. Un cambio en el estado de una partícula provoca instantáneamente un cambio en el estado de la otra. En el nivel más allá del cuántico, todas estas partículas están situadas unas junto a otras y conectadas por una única serpiente. No existe el concepto de distancia, velocidad o tiempo en el mundo más allá del cuántico. Allí funcionan leyes completamente distintas. Por ejemplo, en el mundo material, una de las partículas interconectadas puede estar en nuestras manos, mientras que la otra puede estar en un grano de arena en la orilla del océano de otra galaxia. Mientras tanto, en el nivel más allá del cuántico, ambas partículas están a una distancia de una sola serpiente y no hay tiempo ni espacio entre ellas. Puede haber muchas más de dos de estas partículas entrelazadas y todas ellas intercambian instantáneamente una enorme cantidad de información entre sí. En otras palabras, la materia del universo interactúa constantemente. Otro fenómeno cuya naturaleza explica nuestra hipótesis es la electricidad. Hoy en día todos usamos electricidad. Sabemos que hay corriente continua y alterna, que hay ondas electromagnéticas y electricidad estática. Pero lo que es la electricidad en su esencia, la ciencia moderna no puede explicarlo. Por ejemplo, la electricidad estática. Cada uno de nosotros la experimenta en la vida cotidiana al cepillarse el pelo. Tanto el pelo como el peine son dieléctricos. Cuando nos pasamos un peine por el pelo, desenredamos algunos enredos de serpientes y creamos otros nuevos, liberando así serpientes. Los enredos del peine se entrelazan con los del pelo. De ese modo, se forman serpientes conjuntas. Esta manifestación cuántica es precisamente el electromagnetismo, que atrae los cabellos hacia el peine. Comprendiendo estos procesos incluso a un nivel tan elemental, ya podemos dar respuesta a muchos enigmas de la ciencia moderna. Por ejemplo, tomemos una máquina electrostática. Hay una paradoja asociada a ella, que es un enigma irresoluble. Cuando los discos de una máquina electrostática giran, se produce una potente chispa entre los dos electrodos solo cuando hay esferas metálicas unidas a sus extremos. Si se quitan estas esferas, no habrá chispa entre los electrodos o será apenas perceptible. Pero si, a modo de comparación, se conecta a los electrodos de una máquina electrostática a un aparato que funciona con una batería o una toma de corriente doméstica, aparece una chispa igual de fuerte tanto con las esferas como sin ellas. Esto indica que la corriente eléctrica generada por la máquina electrostática no es capaz de provocar una descarga potente sin las esferas, y que la corriente de la batería es capaz de provocar la misma descarga con o sin las esferas. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos corrientes? La diferencia es que se trata de distintos tipos de electricidad, y difieren no solo en sus características externas, difieren en el nivel más allá del cuántico. Y nuestra hipótesis justifica en profundidad la naturaleza de la electricidad y sus diferentes tipos. ¿No les recuerda a nada? Gracias a la hipótesis del estado enrollado de las ondas cortas, comprendemos que la electricidad son las mismas serpientes en estado enrollado o lineal. Hay muchos tipos de electricidad. Están determinados por el predominio de uno u otro tipo de serpientes en su secuencia lineal. Por ejemplo, cuando te peinas el pelo, se genera electricidad estática, que está representada por un determinado tipo predominante de serpientes. Cuando los imanes giran, es otro tipo. En los enchufes domésticos, la corriente alterna es el tercer tipo de serpientes. En las baterías, la energía de las reacciones químicas es el cuarto tipo. En una máquina electrostática es el quinto, y así sucesivamente. Y nótese que todos los tipos de electricidad, al igual que el campo magnético, tienen la misma primera serpiente en
en el estado lineal, que lleva la mayor parte de la información. Veamos ahora, desde la perspectiva del mundo más allá del cuántico, qué ocurre en una máquina electrostática cuando se utiliza diferentes tipos de electricidad. Al girar los discos de la máquina electrostática, los cepillos rozan sus superficies. Como resultado del proceso de fricción, los enredos de la serpiente se desenredan y forman un campo electrostático. Algunas de las serpientes comienzan a moverse a lo largo del conductor, como si lo hicieran a lo largo del cauce de un río, formando un movimiento dirigido de las serpientes a lo largo de los electrodos. Mientras haya electricidad estática, no hay enredos, solo un flujo de serpientes. Y para que aparezca una descarga, es decir, para que las serpientes interactúen, hay que crear unas condiciones en las que puedan volver a juntarse en enredos. Esas condiciones las crea la forma de una esfera. Al fluir alrededor de una esfera en los extremos de los electrodos, las serpientes se enrollan sobre sí mismas, lo que contribuye a la formación de enredos. En el espacio que rodea a las esferas metálicas, las serpientes y los enredos comienzan a acumularse. Las serpientes de los enredos de un lado comienzan a aferrarse a los enredos del otro lado y se produce su colisión masiva. Como resultado, los enredos se desenredan y las serpientes se liberan. Esta es la descarga que observamos. Vemos una chispa, se emiten ondas en el rango óptico y oímos un chasquido agudo, una onda de choque sonora. Todas estas manifestaciones surgen como resultado de la interacción entre las serpientes, simplemente pasan de un estado a otro. Por consiguiente, cuando no hay esferas metálicas en la máquina electrostática, las serpientes que fluyen a lo largo de los electrodos no pueden formar muchos enredos, por lo que simplemente pasan volando sin interactuar entre sí. Pero en las baterías y los enchufes domésticos hay otro tipo de electricidad. Allí, los enredos se mueven junto con las serpientes en un estado lineal, e interactúan entre sí instantáneamente. El estado enredado se interrumpe y observamos una descarga y los fenómenos que la acompañan. Por lo tanto, este tipo de electricidad no necesita esferas metálicas para formar enredos, porque en realidad fluye en forma de enredos. Así, entendemos que la forma de una esfera crea las condiciones necesarias para la transformación del estado lineal de las serpientes en un estado enrollado. Es decir, de hecho, la forma de una esfera o de una cúpula crea las condiciones para acumular energía. ¿No les recuerda a nada? Si han notado la similitud con las cúpulas de los edificios religiosos, no se equivocan. Antiguas leyendas cuentan que los primeros templos con cúpula fueron construidos hace más de 24.000 años por representantes de una raza extraterrestre, conocida como los apexianos. También crearon la primera religión y las primeras estructuras en forma de cúpula con el propósito de recoger energía de los humanos, lo que se conoce como Bril. La gente se reunía en estos templos y rezaba a los apexianos como a dioses. Se trataba de un proceso similar al que hemos visto en las esferas de la máquina electrostática, donde se acumulaba electricidad estática. En los templos, la energía de la gente, Bril, fluía a través del edificio hacia las cúpulas, se acumulaba allí, se transformaba en un estado enrollado y se transmitía a los apexianos. Los apexianos construían estructuras de diversas formas para acumular energía. Podían ser estructuras piramidal, o torres con cimas piramidales o abovedadas, terminadas con una aguja piramidal. Muchas de esas estructuras antiguas se consideran lugares de poder. La paradoja es que esos eran lugares donde el poder era quitado, no dado. También es bastante interesante que, al día de hoy, estas formas de estructuras se utilicen principalmente para lugares donde se reúnen masas de personas, se toman decisiones y se producen estallidos emocionales. Si quisieras contar la historia que acabas de escuchar en forma de cómic, ¿cómo la dibujarías? Te mostraremos un antiguo artefacto que representa este proceso en forma de cómic. Vemos la estructura de un templo con un portal encima, y un platillo volante en la parte superior indica que es extraterrestre. En aquellos tiempos, la gente no podía conocer tales tecnologías. A la izquierda podemos ver personas y una indicación de que están regalando su energía. Esto se muestra en forma de serpientes que se alejan volando. A la derecha, vemos dos planetas y debajo de ellos, representantes de una raza extraterrestre, los apexianos, que reciben energía de los humanos. Y se muestra claramente que los humanos alimentaban no solo a los apexianos, sino también a representantes de otras razas extraterrestres. Hasta el día de hoy, a través de nuestros templos, alimentamos a criaturas desconocidas en el universo. Si alguno de ustedes duda de que aún hoy las adoramos, no debería hacerlo. Lo que es desconocido para nosotros no lo es para los sacerdotes, y esta información no tiene nada que ver con ningún sentimiento o emoción religiosa. Esta información trata de la física de los procesos. Así, nuestra hipótesis abre un nuevo enfoque no solo a la física, sino también a la historia de nuestra humanidad, y revela ciertas condiciones causa-efecto de los procesos que tienen lugar en la sociedad actual. Radiación.
El segundo enigma de la máquina electrostática es el fondo de radiación que se registra cerca de sus cepillos durante su funcionamiento. ¿De dónde procede la radiación? Al fin y al cabo, no existen condiciones evidentes para su aparición. Los cepillos rozan el disco durante el funcionamiento de la máquina electrostática. El proceso de frotamiento consiste en la colisión de un gran número de enredos de serpientes entre sí, lo que conduce a su desenredado. Como consecuencia, se liberan varios tipos de serpientes, incluidas las venenosas, capaces de morder y destruir otros enredos. Estas son exactamente las serpientes de radiación que forman el fondo de radiación. Este fondo es local y de corta duración durante el funcionamiento de la máquina electrostática. Desaparece en cuanto se para la máquina, a diferencia de la radiación de fondo de las reacciones nucleares, que puede durar mucho tiempo. La radiación existe en cualquier objeto, pero no en estado activo. Radiación de fondo es un serpentario con diferentes tipos de serpientes tóxicas que muerden todos los enredos con los que interactúan. La potencia de la radiación depende de la posición de las serpientes de radiación en la secuencia lineal. Durante las reacciones nucleares aparece un fuerte fondo de radiación, ya que hay muchos enredos, en los que una serpiente de radiación se sitúa en primer lugar. Al interactuar con otros enredos, cambia su código, arrastra a las serpientes de radiación que hay en ellas a la primera posición, al tiempo que pierde parte de su propia energía. Por lo tanto, cuanto más lejos esté del centro de contaminación, más débil será el fondo de radiación. Mientras tanto, durante el funcionamiento de la máquina electrostática aparece radiación de corta duración, porque cuando los enredos se desenredan, se liberan serpientes de radiación que no estaban en primer lugar. Tales serpientes solitarias, al morder otro enredo, pierden muy rápidamente su energía y pasan a otro estado, es decir, pierden rápidamente su toxicidad. Las serpientes de radiación pueden penetrar en cualquier parte, pero hay excepciones. Por ejemplo, el plomo es bueno para blindar la radiación, porque la viscosidad y densidad de sus enredos son muy altas, por lo que no es fácil destruirlas. En sentido figurado, los enredos de plomo consisten en pequeñas serpientes pegajosas. Al interactuar con ellas, las serpientes de radiación pierden rápidamente su toxicidad y su poder. Es importante señalar que la posición de las serpientes de radiación en un enredo determina la resistencia y durabilidad de los materiales. Cuanto más cerca estén estas serpientes del principio de la secuencia lineal, más fuerte será la interacción exhibida por los enredos de la que forman parte. Por supuesto, todo es una comparación figurativa. Simples ejemplos asociativos para explicar lo que ocurre en el nivel más allá del cuántico. Y permite comprender qué procesos ocurren realmente durante una reacción nuclear y qué es la radiación.